La novia embarazada de mi hermano insultó a mi hermano autista llamándolo deforme y ahora amenaza con llevarse a los gemelos a China para que nunca los veamos. Yo, de 32 años, nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito consejo desesperadamente. Mi hermano Wyatt, de 30 años, va a tener gemelos con su novia Brielle, de 28 años, viven en Estados Unidos y ella acaba de entrar al segundo trimestre del embarazo. Mi otro hermano, Hace, tiene 35 años y está en el espectro autista. Ha estado desempleado toda su vida. Admito que esto ha sido un punto de tensión en nuestra familia durante años, no porque no lo amemos o no lo apoyemos, sino porque todos sabemos que necesita estructura y propósito en su vida, pero nunca lo hemos presionado de manera cruel o irrespetuosa. Hace es funcional, puede cuidar de sí mismo en muchos aspectos, pero tiene dificultades con las interacciones sociales y la búsqueda de empleo. Nuestra madre Mavis, de 62 años, ha sido su principal apoyo durante todos estos años. Nuestro padre falleció hace una década y desde entonces Mavis ha hecho todo lo posible por mantenernos unidos como familia. Wyatt conoció a Brielle hace aproximadamente 2 años en una conferencia de tecnología. Ella había venido a Estados Unidos con una visa de trabajo y se quedó después de conseguir un empleo en una empresa de software. Al principio, Brielle parecía encantadora, era educada con nuestra familia, aunque siempre mantuve cierta distancia. Había algo en la forma en que observaba a Hace durante las reuniones familiares que me incomodaba. No era abiertamente grosera, pero notaba cómo desviaba la mirada cuando él hablaba o cómo se movía físicamente lejos de él cuando estaba cerca. Wyatt estaba completamente enamorado de ella y no veía estas señales, o si las veía, las ignoraba. Cuando Brielle anunció que estaba embarazada de gemelos hace unos meses, toda la familia se emocionó. Mavis estaba extasiada ante la idea de ser abuela de gemelos. Yo estaba feliz de que mi hermano fuera a ser padre, incluso Hace, a su manera, expresó que estaba contento por Wyatt. Las cosas empezaron a deteriorarse hace aproximadamente un mes. Brielle comenzó a hacer comentarios sutiles sobre Hace durante las cenas familiares, preguntaba cosas como por qué no tenía trabajo todavía, si había intentado buscar empleo recientemente, si planeaba vivir con Mavis para siempre. Al principio, pensé que tal vez estaba genuinamente curiosa o preocupada, pero la forma en que formulaba estas preguntas siempre tenía un tono condescendiente. Wyatt la defendía diciendo que ella venía de una cultura diferente donde la independencia financiera era muy valorada y que probablemente solo estaba tratando de entender mejor nuestra dinámica familiar. Le expliqué a Wyatt que entendía eso, pero que había formas más amables de abordar el tema. Él me dijo que estaba exagerando y que Brielle no tenía malas intenciones. Hace 2 semanas, todo explotó de una manera que nunca imaginé. Mavis me llamó llorando una noche, estaba tan alterada que apenas podía entender lo que decía. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para explicarme, me dijo que Brielle le había enviado un mensaje de texto extenso y horrible sobre Hace. En el mensaje, Brielle expresaba su preocupación de que sus bebés por nacer pudieran tener autismo como su tío. Hasta ahí, aunque la forma podría haber sido más delicada, entendía que una madre primeriza pudiera tener preocupaciones, pero luego el mensaje se volvió completamente inaceptable. Brielle escribió que la cara de Hace estaba deformada y que esperaba que sus hijos no heredaran sus rasgos faciales. Esto era completamente falso y cruel. Hace no tiene ninguna deformidad facial, tiene rasgos perfectamente normales. El autismo de Hace no afecta su apariencia física en absoluto. Brielle también escribió que estaba considerando hacerse pruebas genéticas adicionales para asegurarse de que sus bebés no tuvieran la enfermedad del autismo, refiriéndose al autismo como una enfermedad que debía ser evitada a toda costa. Mavis estaba destrozada, no solo por los comentarios crueles sobre Hace, sino porque sentía que Brielle estaba rechazando a su nieto antes de que naciera si resultaba tener autismo. Le pedí a Mavis que me enviara capturas de pantalla de los mensajes y cuando los leí, quedé horrorizado. El nivel de crueldad e ignorancia en esos mensajes era impactante. Llamé a Wyatt inmediatamente y le pregunté si sabía lo que su novia había hecho. Él admitió que Brielle le había mencionado que estaba preocupada por la genética, pero que no sabía que había contactado a Mavis de esa manera. Le dije que necesitaba hablar seriamente con Brielle sobre lo inaceptable de sus comentarios. Wyatt se puso defensivo y dijo que Brielle estaba embarazada, hormonal y asustada, que probablemente no quiso ser tan dura. Le respondí que las hormonas del embarazo no eran excusa para crueldad intencional y que necesitaba tomar responsabilidad por lo que había dicho. Pensé que después de que Wyatt hablara con Brielle, las cosas se calmarían, pero estaba completamente equivocado. Esta mañana, Hace me llamó extremadamente alterado, algo raro en él porque generalmente es muy tranquilo y no expresa emociones intensas con facilidad. Me dijo que Brielle le había enviado un mensaje de texto directamente. En el mensaje, ella le decía que era un vago, que era una vergüenza para la familia, que nuestra madre estaba cansada de cuidarlo y que todos en la familia lo menospreciaban, pero eran demasiado educados para decirlo. Le dijo que necesitaba conseguir un trabajo inmediatamente o que sería cortado de la familia cuando los bebés nacieran porque no querían que sus hijos crecieran pensando que estaba bien ser un parásito. Estas eran las palabras textuales que Hace me repitió entre lágrimas. Todos en la familia estamos de acuerdo en que Hace necesita encontrar empleo y hemos estado trabajando con él en terapia para desarrollar habilidades laborales y confianza para buscar trabajo, pero nunca lo hemos llamado vago o parásito, nunca lo hemos amenazado con cortarlo de la familia, y ciertamente no es el lugar de Brielle, quien apenas lo conoce, decirle estas cosas de manera tan cruel. Hace, herido y enojado por primera vez en mucho tiempo, le respondió a Brielle de manera agresiva. Le dijo que no le importaba lo que ella pensara,
que ella necesitaba mejorar su inglés antes de criticar a otros, que ella era una extraña en esta familia y que nunca sería bienvenida en nuestra casa. Admito que el comentario sobre su inglés fue inapropiado, pero puedo entender por qué Hace, quien rara vez se defiende, reaccionó así después de ser atacado tan cruelmente. Después de enterarme de esto, decidí intentar suavizar la situación. Le envié varios mensajes de texto a Brille siendo extremadamente amable y cuidadoso con mis palabras. Le expliqué que entendía que el embarazo podía ser estresante y que las preocupaciones sobre la salud de los bebés eran válidas, pero que la forma en que había expresado esas preocupaciones había herido profundamente a nuestra familia. Le dije que Hace era una persona sensible y que los comentarios sobre su apariencia y su situación laboral habían sido muy dolorosos para él. Le pedí que considerara disculparse con él y con Mavis para que pudiéramos seguir adelante como familia. Pensé que estaba siendo razonable y conciliador, pero su respuesta fue impactante. Brille me respondió diciendo que nunca más vería a mi familia, que estábamos todos en su contra, que había intentado ser parte de nuestra familia, pero que éramos hostiles con ella. Dijo que Wyatt y ella criarían a sus hijos lejos de nuestra influencia tóxica. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que vino después. Brille comenzó a amenazar con llevarse a uno o ambos gemelos a China. Me envió un mensaje diciendo que tal vez ella y Wyatt romperían y cada uno se llevaría a un gemelo, que ella se llevaría a uno de vuelta a China donde podría criarlo lejos de nuestra familia disfuncional. También insinuó que si Wyatt no la apoyaba completamente en esto, ella podría irse a China con ambos bebés y él nunca los vería. Cuando le mostré estos mensajes a Wyatt, él estaba molesto, pero parecía estar en negación sobre la gravedad de la situación. Me dijo que Brille solo estaba diciendo esas cosas porque estaba enojada, que no lo decía en serio, que nunca se llevaría realmente a sus hijos a otro país. Le expliqué a Wyatt que una vez que esos bebés nazcan, si Brille decide regresar a China con ellos, será increíblemente difícil, si no imposible, traerlos de vuelta, que China no es signataria de la Convención de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores, lo que significa que no hay mecanismos legales fáciles para recuperar a los niños si ella los lleva allí. Le dije que necesitaba tomar esto muy en serio y posiblemente consultar con un abogado sobre sus derechos como padre. Wyatt se enojó conmigo y dijo que estaba dramatizando, que estaba haciendo que Brille pareciera una villana cuando solo estaba asustada y abrumada por el embarazo. Me dijo que si seguía presionando este tema, iba a dañar su relación con Brille y potencialmente con él también. Estoy completamente destrozado por esta situación. Por un lado, entiendo que Brille puede estar experimentando ansiedad genuina sobre el embarazo y la salud de sus bebés. Por otro lado, la forma en que ha expresado esas preocupaciones ha sido cruel, inaceptable y ha causado un daño real a miembros vulnerables de nuestra familia. Hace, quien ya lucha con la confianza en sí mismo y las interacciones sociales, ha sido atacado de la manera más hiriente posible. Mavis está devastada pensando que sus futuros nietos podrían ser criados por alguien que ve el autismo como algo vergonzoso que debe ser escondido, y Wyatt está tan cegado por su amor por Brille que no puede ver el peligro real de sus amenazas sobre llevarse a los niños a China. ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir intentando razonar con Wyatt sobre la gravedad de las amenazas de Brille? ¿Debería sugerirle que consulte con un abogado ahora, antes de que nazcan los bebés? ¿Cómo puedo proteger a Hace de más ataques de Brille sin empeorar la situación? ¿Estoy realmente dramatizando como dice Wyatt o mis preocupaciones son válidas? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original y las cosas han escalado de maneras que nunca imaginé posibles. Muchos en los comentarios me recomendaron que Wyatt consultara con un abogado familiar inmediatamente para entender sus derechos como padre. Otros propusieron que documentáramos todos los mensajes de Brille como evidencia de su comportamiento inestable. Algunos comentaron que Wyatt necesitaba abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, seguí la mayoría de estos consejos, pero los resultados fueron devastadores. Primero, intenté una vez más hablar con Wyatt sobre la seriedad de la situación. Le mostré algunos de los comentarios de personas que habían pasado por situaciones similares con parejas que amenazaban con llevarse a los hijos a otros países. Le expliqué que esto no era solo drama familiar normal, que había implicaciones legales reales y que una vez que esos bebés nacieran, sus opciones serían mucho más limitadas. Wyatt escuchó en silencio y por un momento pensé que finalmente estaba entendiendo la gravedad de todo. Me equivoqué. Wyatt me dijo que había estado hablando mucho con Brille desde nuestra última conversación, que ella le había abierto su corazón sobre cómo se sentía atacada por nuestra familia. Según Brille, desde que anunció su embarazo, nuestra familia había sido hostil con ella, había hecho comentarios sutiles sobre su cultura, su forma de hacer las cosas, su crianza. Wyatt dijo que Brille sentía que nunca había sido realmente aceptada por nosotros y que los comentarios sobre Hace fueron su punto de quiebre después de meses de sentirse juzgada. Le respondí que eso era completamente falso, que nuestra familia la había recibido con los brazos abiertos, que si había habido alguna tensión era precisamente por sus comentarios crueles sobre Hace, no al revés, pero Wyatt no quería escuchar. Había elegido creer completamente la versión de Brille sobre los eventos. Entonces me dijo algo que me dejó helado. Wyatt había decidido romper todo contacto entre Brille y nuestra familia hasta después de que nacieran los bebés. Dijo que el estrés de lidiar con el drama familiar estaba afectando el embarazo de Brille y que su prioridad era la salud de sus hijos. Le pregunté si eso significaba que no veríamos a Brille en absoluto hasta que nacieran los gemelos y él confirmó que sí. También dijo que después del nacimiento, las visitas familiares serían limitadas y supervisadas porque Brille no se sentía segura alrededor de nosotros. Cuando pregunté específicamente sobre Hace, Wyatt admitió que Brille no quería que Hace estuviera cerca de los bebés en absoluto, al menos no en el futuro cercano. Esto me rompió el corazón. Hace, quien nunca le había hecho nada malo a nadie, quien había sido victimizado por Brille,
Ahora estaba siendo castigado y excluido de la vida de sus futuros sobrinos. Mavis tomó la noticia aún peor que yo. Cuando Wyatt le dijo que no vería a Brielle hasta después del nacimiento y que las visitas después serían restringidas, ella se derrumbó. Le preguntó a Wyatt cómo podía permitir que Brielle dictara quién en su propia familia podía ver a sus hijos. Wyatt respondió que como madre de los bebés, Brielle tenía derecho a decidir quién estaba en sus vidas, especialmente durante los primeros meses vulnerables. Mavis le preguntó directamente si creía que nuestra familia era realmente tóxica como Brielle afirmaba. Hubo una pausa larga antes de que Wyatt respondiera que no pensaba que fuéramos tóxicos, pero que entendía por qué Brielle se sentía así y que necesitaba apoyar a la madre de sus hijos. Esa fue esencialmente la última conversación real que Mavis tuvo con Wyatt. Desde entonces, él ha respondido solo ocasionalmente a sus mensajes de texto con respuestas cortas. Mientras tanto, seguí recibiendo mensajes perturbadores de Brielle. Aunque Wyatt había cortado su contacto con nosotros, Brielle aparentemente sentía la necesidad de continuar comunicándose conmigo. Supongo que para asegurarse de que entendiera su posición, me envió un mensaje largo explicando que había investigado sobre el autismo y que estaba más preocupada que nunca. Había leído que el autismo tenía componentes genéticos y que con un tío en el espectro, sus bebés tenían mayor riesgo, dijo. Que había consultado con su médico sobre pruebas genéticas adicionales y que dependiendo de los resultados, tendría que tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Cuando le pregunté qué quería decir con decisiones difíciles, su respuesta fue vaga, pero inquietante. Dijo que necesitaba hacer lo mejor para sus hijos y que eso podría significar distanciarse de ciertas influencias familiares permanentemente. También me envió un mensaje separado sobre Haze específicamente. Dijo que había intentado ser educada con él, pero que su respuesta agresiva a su mensaje había confirmado sus sospechas de que era inestable. Afirmó que alguien que no podía controlar sus emociones de esa manera no debería estar cerca de niños pequeños. Le respondí que Haze había reaccionado así solo después de ser atacado cruelmente por ella, que antes de sus mensajes, él nunca había mostrado agresión hacia nadie. Brielle respondió diciendo que eso solo probaba que era impredecible y potencialmente peligroso. La lógica era tan retorcida que me di cuenta de que no había forma de razonar con ella. Había decidido que Haze era el problema y nada de lo que yo dijera cambiaría su opinión. Lo más perturbador vino hace 3 días. Brielle me envió un mensaje en medio de la noche diciendo que había estado pensando mucho sobre su futuro y el futuro de sus hijos. Dijo que amaba a Wyatt, pero que se daba cuenta de que él venía con una familia que ella no podía aceptar. Escribió que tal vez lo mejor sería que ella criara a los bebés sola, lejos de la influencia de nuestra familia. Mencionó que sus padres en China estaban emocionados por los gemelos y que le habían ofrecido todo su apoyo. Si decidía regresar, dijo que en China, sus hijos crecerían en una cultura que valora la productividad y el éxito, donde no aprenderían que estaba bien ser dependiente y no contribuir a la sociedad. Era obvio que estaba hablando de Haze. Le respondí preguntándole si Wyatt sabía que estaba considerando irse a China con los bebés. Ella dijo que no había hablado con él sobre eso todavía porque sabía que él se pondría emocional y no sería racional al respecto. Sabía que tenía que decirle a Wyatt sobre estos mensajes, pero también sabía que si lo hacía, Brielle diría que yo estaba causando problemas y Wyatt probablemente le creería a ella. Decidí consultar con un abogado yo mismo para entender qué opciones legales tenía Wyatt. El abogado me explicó que la situación era complicada. Antes de que nacieran los bebés, Wyatt tenía opciones limitadas. No podía legalmente evitar que Brielle saliera del país mientras estuviera embarazada, una vez que nacieran los bebés. Si su nombre estaba en los certificados de nacimiento, tendría derechos como padre, pero si Brielle lograba salir del país con los bebés antes de que se estableciera algún acuerdo de custodia formal, sería extremadamente difícil traerlos de vuelta. El abogado recomendó que Wyatt estableciera paternidad inmediatamente después del nacimiento, que solicitara órdenes de custodia formales, y que si era posible, llegara a un acuerdo con Brielle sobre que los bebés no saldrían del país sin el consentimiento de ambos padres. Armado con esta información, finalmente confronté a Wyatt, le mostré los mensajes de Brielle sobre considerar irse a China, le expliqué lo que el abogado había dicho sobre sus derechos limitados si ella se iba con los bebés. Esperaba que esto finalmente le abriera los ojos. En cambio, Wyatt explotó conmigo, me acusó de estar obsesionado con destruir su relación, de estar buscando razones para hacer que Brielle pareciera una villana. Dijo que estaba cansado de que la familia la atacara constantemente y que si seguía así, él también cortaría contacto conmigo. Le respondí que no estaba tratando de destruir nada, que estaba tratando de protegerlo y proteger su derecho a ser padre de sus hijos, pero Wyatt no quería escuchar. Me dijo que confiaba en Brielle, que sabía que ella nunca haría algo tan drástico como irse del país con sus hijos, y que yo estaba siendo paranoico. Esa conversación fue hace una semana. Desde entonces, Wyatt no ha respondido a ninguno de mis mensajes ni a los de Mavis. Hemos intentado llamarlo, pero no contesta. Haze me preguntó ayer si había hecho algo malo porque Wyatt ya no le hablaba. Tuve que explicarle que no había hecho nada malo, que Wyatt estaba en una situación difícil y que estaba dejando que Brielle tomara decisiones que no eran saludables para la familia. Haze preguntó si alguna vez conocería a sus sobrinos y honestamente no supe qué responderle. En este momento, parece que Brielle se ha salido completamente con la suya, ha logrado aislar a Wyatt de su familia, ha pintado a Haze como una amenaza para justificar excluirlo, y tiene a Wyatt tan convencido de que somos el problema que él no puede ver la realidad de la situación. ¿Qué más puedo hacer? ¿Debería respetar la decisión de Wyatt de distanciarse y esperar que eventualmente vea la verdad, o debería seguir intentando llegar a él aunque eso signifique arriesgar nuestra relación completamente? Actualización 2.
No esperaba tener que escribir otra actualización tan pronto, pero los eventos de los últimos días han sido completamente devastadores para toda nuestra familia. Hace 3 días recibí un mensaje de texto de Wyatt. Era tarde en la noche y el mensaje era corto. Decía simplemente: terminé con Brielle, necesito espacio, no me contacten por un tiempo. Inmediatamente intenté llamarlo, pero no contestó. Le envié varios mensajes preguntándole qué había pasado, si estaba bien, dónde estaba, no obtuve respuesta. Mavis también intentó contactarlo sin éxito. Pasamos toda la noche despiertos preocupados, imaginando los peores escenarios. A la mañana siguiente, Mavis finalmente logró que Wyatt contestara una llamada. La conversación fue breve, pero reveló información que nos dejó a todos en shock. Wyatt le dijo a Mavis que había roto con Brielle y que había tomado la decisión de renunciar a sus derechos sobre los gemelos. Básicamente, había decidido que no iba a luchar por la custodia, que no iba a estar involucrado en la crianza de los niños, y que iba a empezar su vida de nuevo como si esto nunca hubiera pasado. Mavis estaba horrorizada. Le preguntó cómo podía abandonar a sus propios hijos. Wyatt respondió que no los estaba abandonando porque nunca llegó a conocerlos, que eran solo una idea en este punto y que era mejor cortar lazos ahora que intentar criar con alguien tan inestable como Brielle. Dijo que había pensado mucho sobre todo y que se dio cuenta de que tenía razón sobre todo, que Brielle era manipuladora y cruel, pero que también se sentía completamente impotente para cambiar la situación. Cuando Mavis le preguntó qué había causado este cambio repentino, Wyatt explicó que había tenido una conversación final con Brielle donde ella dejó muy claro sus planes. Aparentemente, Brielle le dijo directamente que planeaba regresar a China antes de que nacieran los bebés, que ya había hablado con su empleador sobre trabajar remotamente desde allá, y que sus padres ya estaban preparando todo para su llegada. Cuando Wyatt protestó diciendo que esos eran sus hijos también, Brielle le respondió que podía venir a China si quería ser parte de sus vidas, pero que bajo ninguna circunstancia permitiría que los bebés fueran criados cerca de nuestra familia. Específicamente mencionó que no quería que Haze tuviera ningún contacto con sus hijos porque no quería que crecieran pensando que su comportamiento era normal o aceptable. Wyatt le dijo que no podía simplemente mudarse a China, que su trabajo, su vida, todo estaba aquí. Brielle respondió que entonces tendría que elegir entre su vida aquí y ser padre de sus hijos. Wyatt intentó razonar con ella, le sugirió terapia de pareja, mediación, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a llegar a un acuerdo. Brielle se negó a todo. Dijo que ya había tomado su decisión y que nada la haría cambiar de opinión. Fue entonces cuando Wyatt se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación imposible. Podía intentar luchar legalmente por sus hijos, lo cual sería costoso, emocionalmente agotador, y probablemente inútil dado que Brielle planeaba estar en China, o podía aceptar la derrota y seguir adelante con su vida. Eligió lo segundo. Cuando Mavis me contó todo esto, no podía creerlo. Entendía por qué Wyatt se sentía impotente, pero la idea de que simplemente renunciara a sus hijos me parecía inconcebible. Llamé a Wyatt y esta vez contestó. Le pregunté si realmente estaba seguro de esta decisión, si entendía que esta era permanente, que una vez que Brielle se fuera a China con los bebés, las posibilidades de tener una relación con ellos serían prácticamente nulas. Wyatt me dijo con voz cansada que lo entendía perfectamente, que había pasado los últimos días sin dormir pensando en esto, que había consultado con 3 abogados diferentes y todos le habían dicho básicamente lo mismo, que sus opciones eran limitadas y que pelear sería largo y probablemente infructuoso. Le pregunté qué había causado la ruptura finalmente. Wyatt explicó que después de nuestra última conversación, había empezado a prestar más atención a los mensajes de Brielle, que había notado inconsistencias en sus historias, contradicciones sobre cómo se sentía respecto a nuestra familia. Empezó a darse cuenta de que Brielle había estado manipulando situaciones para hacer que nuestra familia pareciera peor de lo que era. El punto de quiebre vino cuando descubrió que Brielle había estado enviando mensajes a Haze sin que él lo supiera, mensajes aún más crueles que los originales. Encontró estos mensajes en el teléfono de Brielle cuando ella se estaba duchando. En ellos, Brielle le decía a Haze que era una carga para la familia, que todos estarían mejor si él simplemente desapareciera, que sus futuros sobrinos aprenderían a evitarlo como todos los demás lo hacían. Cuando Wyatt confrontó a Brielle sobre estos mensajes, ella no negó haberlos enviado. En cambio, defendió sus acciones diciendo que alguien necesitaba decirle la verdad a Haze, que nuestra familia era demasiado amable con él y que eso solo lo hacía más dependiente. Wyatt le dijo que eso era cruel e inaceptable. Brielle respondió que si él no podía ver que ella estaba tratando de ayudar, entonces claramente él era parte del problema. Fue en ese momento que Wyatt se dio cuenta de que no conocía realmente a la persona con la que iba a tener hijos, que la mujer frente a él era capaz de una crueldad calculada que él no había visto antes. Intentó terminar la relación en ese momento, pero Brielle lo amenazó diciendo que si la dejaba, se aseguraría de que nunca conociera a sus hijos, que les diría a los niños que su padre los había abandonado, que los criaría para odiarlo. Wyatt me explicó que fue en ese momento que tomó su decisión. Se dio cuenta de que incluso si luchaba legalmente y ganaba algo de custodia, Brielle envenenaría a los niños contra él de todas formas, que pasaría años y miles de dólares en batallas legales solo para tener hijos que lo odiarían porque su madre les había llenado la cabeza con mentiras. Decidió que era mejor para su salud mental simplemente alejarse, dejar que Brielle criara a los niños como quisiera, y esperaba que algún día, cuando fueran adultos, tal vez pudieran encontrarlo y conocer su versión de los eventos. Le dije que entendía su razonamiento, pero que me rompía el corazón, que esos eran sus hijos y que merecía ser su padre. Wyatt simplemente dijo que alguna batalla no se pueden ganar y que esta era una de ellas.
Después de colgar con Wyatt, no sabía qué hacer con toda esta información. Estaba furioso con Brielle por crear esta situación, triste por Wyatt, quien claramente estaba destrozado aunque trataba de sonar resignado, y preocupado por los gemelos que serían criados por alguien tan cruel y manipuladora. Decidí que aunque Wyatt había renunciado, necesitaba al menos intentar documentar todo lo que había pasado. Pasé horas compilando todos los mensajes de Brielle, todas las conversaciones que habíamos tenido, toda la evidencia de su comportamiento. No sabía si esto serviría para algo, pero sentí que necesitaba tener un registro por si acaso. Luego, ayer por la mañana, recibí un mensaje de Brielle. El mensaje era largo y lleno de veneno. Comenzaba diciendo que los bebés ahora eran completamente de ella, que Wyatt había firmado papeles renunciando a todos sus derechos. Esto me confundió porque hasta donde sabía, no se podía simplemente renunciar a la paternidad así, pero no iba a corregirla en ese momento. El mensaje continuaba diciendo que ella y los gemelos se mudarían a China el próximo mes, que ya había hecho todos los arreglos y que nada ni nadie la detendría. Luego llegó la parte que realmente me horrorizó. Brielle escribió específicamente sobre Hace, lo llamó el idiota de Hace entre comillas, como si estuviera citando algo que alguien más había dicho, aunque nadie en nuestra familia jamás usaría esa palabra. Dijo que se alegraba de que sus hijos crecerían lejos de él, lejos de su influencia negativa. Luego vino la amenaza más perturbadora de todas. Brielle escribió textualmente que si alguno de nosotros intentaba contactarla o interferir con sus planes de alguna manera, ella se aseguraría de que Hace lo lamentara. Dijo que sabía dónde vivía, que sabía su rutina diaria, y que no tendría problema en enviar personas que podrían insultar, maldecir y abusar verbalmente de él donde quiera que estuviera. Aclaró que no estaba amenazando con violencia física porque eso sería ilegal, pero que el abuso verbal no dejaba moretones y era más difícil de probar. Dijo que podía hacer la vida de Hace miserable si queríamos jugar ese juego. Leí este mensaje varias veces sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Aquí estaba una mujer embarazada de gemelos, que se suponía debía estar enfocada en prepararse para la maternidad. En cambio, estaba amenazando con acosar y abusar de un hombre autista que nunca le había hecho nada excepto defenderse cuando ella lo atacó. Le mostré el mensaje a Wyatt inmediatamente. Esperaba que esto finalmente lo despertara, que viera lo enferma que estaba realmente Brielle. Su respuesta me dejó aún más preocupado. Wyatt dijo que ya lo sabía, que durante su conversación final con Brielle, ella había dicho cosas similares. Que parte de la razón por la que decidió alejarse era porque tenía miedo de lo que Brielle podría hacer no solo a él sino a toda nuestra familia si continuaba luchando. Le dije que esto era precisamente por lo que necesitaba luchar, porque alguien así no debería tener custodia completa de niños, pero Wyatt simplemente repitió que no podía hacer nada desde que Brielle estaba planeando estar en China. Me sentí completamente impotente. Le mostré los mensajes a Mavis y ella quedó devastada de una forma que nunca había visto antes. No solo estaba perdiendo a sus futuros nietos, sino que la persona que los criaría era alguien genuinamente malvada. Mavis sugirió que deberíamos reportar las amenazas de Brielle a la policía, pero cuando consultamos con un abogado, nos dijeron que aunque las amenazas eran perturbadoras, no eran lo suficientemente específicas como para que la policía tomara acción. Brielle había sido cuidadosa en formular sus amenazas de manera que técnicamente no violaran ninguna ley. También le mostré los mensajes a Hace. Sentí que tenía derecho a saber lo que se estaba diciendo sobre él. Su reacción fue tranquila y resignada. Dijo que siempre había sabido que a algunas personas no les agradaba, pero que nunca había experimentado este nivel de odio dirigido hacia él. Preguntó si había hecho algo para merecer esto. Tuve que explicarle firmemente que no había hecho absolutamente nada malo, que Brielle era una persona cruel que atacaba a quien percibía como vulnerable. En este momento, toda nuestra familia está en duelo. Estamos de luto por los gemelos que nunca conoceremos, por el futuro que no tendrán con nosotros, por Wyatt quien ha perdido su oportunidad de ser padre. Estamos horrorizados pensando en qué tipo de madre será Brielle, qué les enseñará a estos niños, cómo los criará. Mavis me dijo ayer que reza todas las noches para que esos bebés nazcan con personalidades fuertes que puedan resistir la toxicidad de su madre, que algún día crezcan y busquen la verdad sobre la familia que les fue robada. Wyatt está en terapia intensiva ahora, tratando de procesar todo lo que ha pasado. Me dijo que siente que falló antes incluso de empezar, que debería haber visto las señales rojas sobre Brielle desde el principio. Esta será mi última actualización, no porque la situación esté resuelta, sino porque no hay más que contar en este momento. Brielle ganó, logró exactamente lo que quería, alejar a Wyatt de su familia, asegurarse de que tendría control completo sobre los gemelos, y causar el máximo daño posible en el proceso. Estos gemelos nacerán en aproximadamente 4 meses y crecerán sin conocer a su padre, sin conocer a su abuela que los habría amado incondicionalmente, sin conocer a sus tíos. Es una tragedia en todos los sentidos. Para cualquiera que esté leyendo esto y se encuentre en una situación similar, mi consejo es que actúen rápidamente. No subestimen las amenazas de una pareja que quiere llevarse a los hijos a otro país. Consulten con abogados inmediatamente, documenten todo. Y no asuman que el amor o la razón prevalecerán sobre la manipulación y la crueldad. Aprendimos estas lecciones demasiado tarde. Espero que nuestra historia pueda ayudar a alguien más a evitar el mismo destino.